Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. El propósito de este video es para que aprendamos cómo utilizar este recurso, cómo utilizar la guía para el uso de la Biblia hebraica Estudiantense, ya que este recurso nos será de mucha utilidad cuando vamos a acercarnos al tema del estudio de la Masora y de las variantes textuales presentes en el aparato crítico de cada uno de los textos bíblicos en hebreo. Entonces vamos a tomar como referencia un ejemplo en el que vamos a ir viendo pues cómo aparecería la Masora Parva en ese texto y cómo podemos remitirnos a la guía para irnos orientando y poder eh, descubrir cada uno de estos signos o cada una de estas letras en hebreo que está representando. Entonces, en este caso, esta que tenemos aquí es la Masora Parva de este versículo del profeta Malaquías, que tiene que ver en una primera nota con esta palabra y otra nota que tiene que ver de ahí en adelante con la última palabra del versículo. Entonces, cuando ya hemos identificado, pues, cuáles son las palabras que tienen notas en la Masora Parva y qué nota corresponde a cada una de ellas, podemos remitirnos a esta guía para irnos eh, descubriendo qué representa cada una de estas letras. Entonces, en primer lugar, esta nota, la bet con el puntico sobre ella, que tiene que ver con esta primera palabra, eh, si nosotros nos remitimos a la guía, vamos a encontrar en esta parte de aquí una sección que dice números en hebreo o los números hebreos, ¿sí? Y en este caso, cuando aparecen consonantes solitas con un puntico sobre ellas o con dos punticos sobre ellas, eh, pues básicamente en la mitad de la consonante, no en una esquina como si fuera el Nicudot Holland, sino en la mitad de la consonante como se ve aquí en la imagen que tenemos de referencia, van a ser los números, ¿sí? En este caso, si vamos al ejemplo, el número que tenemos aquí es de la bet con el puntico en medio de ella. Es decir, vendría a ser el número 2. ¿Sí? Por ese motivo, pues, cuando vamos a mirar en el ejemplo, aquí compartimos que esta nota equivale al número 2 y que lo que nos está contando es que esta palabra que está aquí en el texto bíblico en hebreo se utiliza dos veces, ya sea como en este caso en el mismo libro de Malaquías o aquí en Malaquías y en otro texto bíblico del Antiguo Testamento en hebreo. Esta información es importante tenerla en cuenta porque nos va a ayudar a entender cuál es el propósito de esta nota, ¿sí? Que no, pues no solamente será decir dos veces y ya, sino teniendo en cuenta qué palabra es la que nos están indicando, pues ver la implicación que tiene, el uso que tiene, en este caso al ser un verbo, en qué estructura está, qué sentido tiene el verbo, cómo lo está utilizando el autor, para determinar pues la relevancia o la importancia de esta información que nos está presentando la Masora Parva. ¿Sí? Ahora vamos a mirar el siguiente ejemplo, que es un poquito más extensa la nota que tenemos allí. Entonces, al igual que como cuando vamos a buscar una palabra en el léxico en hebreo, empezamos a buscar por la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así sucesivamente, dependiendo de la consonante con la que comience la palabra. En este caso, esta guía también viene ordenada de esa manera, ¿sí? Nosotros vamos a bajar y vamos a encontrar una sección donde encontramos este título.
que tenemos aquí el título Índice de símbolos y abreviaturas de la Amazora pequeña o de la Amazora parva. Y al igual que como lo mencionaba en un léxico hebreo, va a aparecer Aleph, Bet, Gimel, Dalet en el mismo orden de las consonantes. Aquí también esta información está ordenada pues en el orden del alefato hebreo, ¿sí? Entonces empezamos, por decir así, a desglosar la nota, a empezar a buscar cada una de estas partes que conforman esa nota de la Masora Parva allí en la guía, pues para ver qué representa cada una de estas notas. Ya en un primer momento hemos dicho que la mayoría de consonantes cuando tienen un punto en medio de ellas en la parte superior van a ser números. En este caso, aquí con la BAF, al igual que lo que mencionamos con la BET, también tiene un puntico en la mitad, entonces también vendría a ser un número. Que si nos vamos de nuevo a nuestra portada, aquí al principio, vamos a encontrar que correspondería al número 6. Ahora vamos a seguir mirando y desglosando las notas que siguen de ahí en adelante a ver qué información nos están presentando. Luego de eso tenemos una cat con una tab y un puntico sobre ella. Nos vamos hacia la guía y empezamos a buscar por el orden del alefato a ver a dónde aparece la cap con una acompañada de una taf y un puntico sobre la taf. Y en este caso la encontramos aquí. Que en esta abreviatura podemos decir lo que está haciendo referencia es a la palabra ketif, que en hebreo pues alude a cómo está escrito una palabra, ¿sí? Cuando se habla de ketif es cómo está escrito y kere es cómo se debe leer, ¿sí? Ya que muchas veces en estas notas de la Masora pues nos cuentan ese tipo de información. La palabra está escrita de una manera en el texto bíblico, pero se debe leer de otra manera diferente. En este caso, esta referencia sería en relación al ketip. Volvemos nuevamente a nuestro ejemplo y encontramos la BAF. En cuanto a la BAF, cuando no tiene un puntico sobre ella, pues esa sí la vamos a buscar aquí también en nuestra lista y vamos a encontrar que equivale a I, así como la conjunción en hebreo, o también, ¿sí? Luego vamos aquí a mirar qué letras siguen. Encontramos nuevamente una BAF y una LAMED con un puntico sobre ella. Entonces, en ese caso, cuando hay palabras combinadas, al igual que como vamos a hacer al analizar un texto bíblico en hebreo, las palabras podemos como desarmarlas, por decir así, o sea, mirar que dentro de una palabra puede estar un artículo, un sustantivo y un sufijo pronominal. Aquí también pueden estar juntas dos letras, pero hay que mirar una por un lado para ver qué implicación tiene y la otra letra buscarla a ver, pues al combinar las dos letras, qué información nos están presentando. Entonces, nuevamente la VAF pues sería la conjunción y vamos a buscar la LAMED con el puntico sobre ella. En este caso, esta consonante LAMED con el puntico sobre ella es la única que pues en la mayoría de oportunidades que la encontremos no equivale a un número en hebreo, sino que es una referencia que se utiliza para decir esta palabra es única, esta palabra solamente aparece de esta manera
eh, aquí en este versículo, en toda la Tanakh, en todo el Antiguo Testamento en hebreo, ¿sí? Entonces, pues como lo vemos aquí, no hay otra. Esta palabra o combinación de palabras no ocurre más que en este lugar. Tiene el sentido real de una vez o único. Y pues en ese sentido, cuando una palabra tenga esa referencia en la Masora Parva, pues nos va a invitar a mirar qué tipo de palabra es, por qué específicamente ese autor la utiliza ahí en ese texto bíblico para ver la implicación que tiene y todo el aporte que nos puede brindar al momento de entender ese texto bíblico que estamos estudiando. Luego tenemos aquí esta parte que sería una bet, una samet, una yot y una fe con un puntico sobre ella. Entonces vamos a ver en el libro, a ver la bet, ¿dónde estaría? Entonces, aquí como no encontramos una bet con una samet, entonces eso nos lleva a pensar que la bet debemos tomarla solita, como está aquí, que vendría a ser igual que la preposición en hebreo be, pues sería en o dentro. Y las consonantes que nos querían sería la same, la yod y la fe con el puntico encima. La same, la yod y la fe con el puntico encima. Same, same. Aquí la tenemos. La same, la yod y la fe con el puntico encima, que equivale a la palabra libro. Vamos a ver qué más notas tenemos. La VAF ya sabemos que es la conjunción y ahora vamos a mirar la combinación de una CAF con una LAME. Entonces la CAF y la LAME, que la tenemos aquí y equivale a la palabra todos, el todo. Volvemos al ejemplo y encontramos la Aleph, la Bat, la Resh, la Yod y la Taf con un puntico sobre ella. Entonces nos dirigimos a la Aleph, que luego junto a la Aleph esté una Bet, una Baf, perdón, una Resh, una Yod, Baf, una Resh, una Yod y una Taf con el puntico encima. Y la tenemos aquí en esta parte, que equivale pues al libro del Pentateuco, ¿sí? Aquí podemos ver que hay palabras que muchas veces como que presentan diferentes opciones de estas referencias con letras en hebreo, entonces hay que mirar detalladamente cuál de ellas es. No siempre va a ser la que aparece como en la primera columna, sino en este caso era la que estaba de segundas. Ahora vamos a ver la BAF, ya sabemos que es la conjunción, entonces la CAF, la TAF, la YOT y la BET con el puntico encima. CAF con la TAF, la YOT y la BET. Nuevamente es otra referencia a escrito, ¿sí? Nos remitimos a la última palabra que sería una DALET con una CAF, una BAF y una TAF. Entonces nos dirigimos a la DALET con una CAF. Entonces, cuando la DALET no es, como vemos aquí, no hay una DALET junto a una CAF, entonces empezamos a desglosar la palabra. La Dalet solita sería
la partícula relativa aramea, quién o qué. Y lo que nos quedaría sería la CAF, bet, la CAF, la BAF y la TAF. CAF, BAF y, y TAF. Aquí la tenemos. CAF, BAF y la TAF. Como él o como ellos. Entonces, una vez ya descubrimos qué implicación o qué representa cada una de estas letras, de estas consonantes en hebreo, empezamos a darle sentido a esa información. Aquí tenemos pues lo que equivale a esta información y empezamos a darle sentido a ver qué es lo que nos están comentando en esa nota, qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Lógicamente, en esta ayuda solamente nos van a presentar lo que cada letra o cada grupo de consonantes en hebreo representa, ¿sí? No nos van a dar todo el comentario de la nota del capítulo 3 de Malaquías, esto es lo que quiere decir, sino que vamos a encontrar la información que nos va a orientar y nos va a ayudar pues para nosotros ir interpretando lo que en esta información se nos está presentando. Entonces, ahí es donde está la importancia del aporte que puede brindar cada estudiante luego de identificar cada una de estas consonantes, qué información está representando, ¿sí? Y algo más que debemos de tener en cuenta es que, por ejemplo, en estos casos aparecen estas citas bíblicas, pero estas citas bíblicas son como ejemplos que colocan los editores de esta ayuda, las personas que la organizaron, que hicieron este recurso, para dar como un ejemplo, en esta cita bíblica se está utilizando esta abreviatura, se están presentando estas consonantes, ¿sí? No hace parte como de la explicación o de lo que implica la abreviatura en hebreo. Entonces, es como más bien un ejemplo. Entonces, esa parte también es importante tenerla en cuenta. Y lo mismo va a suceder con el tema del aparato crítico. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar aquí, pues esta palabra tiene su nota en el aparato crítico y este grupo de palabras también tiene su correspondiente nota en el aparato crítico. Entonces, para eso nos van a servir estas ayudas que tenemos aquí en esta guía. En la sección donde aparece esto, que dice clave española, para las palabras latinas, las abreviaturas y los símbolos de la Biblia hebraica estugatense. Y también nos vamos a apoyar en la última sección que tiene este manual, esta guía, aquí al final, donde aparecen otros signos de las versiones que se pueden estar haciendo referencia a ellas en el aparato crítico de los textos en hebreo, ¿sí? Al igual que lo mencioné anteriormente, esta clave española está organizada, pues ya no en este caso en el orden del alefato hebreo, sino que está organizada pues según el orden que tiene las letras del abecedario en español, ¿sí? Entonces, A, B, C, D y así sucesivamente, pues como cuando buscamos en un diccionario, por ejemplo, en español, en ese mismo orden vamos a ir encontrando las abreviaturas que nos presentan aquí. Entonces, vamos a mirar esta nota y aquí encontramos este signo, a ver qué está representándonos esta letra. En este caso nos remitiremos a la última partecita, aquí, donde encontramos ese mismo signo en esta parte.
Ese signo se utiliza para representar a la Septuaginta, es decir, a la traducción de la Tanaj o del Antiguo Testamento en hebreo cuando fue traducido al griego. Listo, entonces vamos a ver qué más encontramos en la nota. Pues lógicamente encontramos una palabra en griego, que en este caso lo que nos están mostrando es cómo esta palabra que aparece aquí en hebreo fue entendida en el griego, ¿sí? Como su equivalencia. Y ahí algo bueno es mirar qué implicación, qué sentido tiene la palabra en hebreo y qué sentido tiene la palabra en griego, para ver si son sinónimos o una tiene una implicación y la otra implicación diferente, cómo se pueden entender ambos términos. ¿Listo? Ahora vamos a mirar que aquí aparece un número uno. Entonces nos vamos aquí para la guía y en este caso el número uno lo que nos está indicando es otra posibilidad de lectura. Otra posibilidad de lectura de qué? De esta palabra en hebreo. Entonces, aquí encontramos otra palabra en hebreo. Entonces, en algunos manuscritos estará la palabra in y en otros encontramos esta posibilidad de lectura que es okbin, ¿sí? Lo mismo, miraríamos qué implica una y qué implicación tiene la otra, qué sentido tienen, para ampliar nuestra comprensión del texto bíblico y ver por qué en algún momento se presentó de una manera, en otro momento, en este proceso de la transmisión del texto bíblico, se presentó de una manera diferente y pues encontrar allí la riqueza que nos brinda esta información. Nuevamente, cuando ya sabemos esto que implica y ya lo tenemos aquí, pues vamos haciendo nuestros comentarios pertinentes sobre esa nota que nos están presentando en el aparato crítico. Ahora vamos a ver la siguiente nota. Entonces, tenemos aquí esta abreviatura ADD. Entonces, nos remitimos aquí al libro, a la guía, y vamos a buscar por la letra A. A y aquí encontraremos AD, ADDE, AD. Por ejemplo, aquí estaría nuestra abreviatura ADD, que lo que tiene la es añadido. Ahora vamos a ver qué más encontramos allí en el aparato crítico. Junto a esta abreviatura hay un signo de pregunta. Entonces vamos a buscar si aquí encontramos una información sobre este signo de pregunta, que en la mayoría de los casos cuando aparece el signo de pregunta es como una probabilidad, ¿sí? Como probablemente esto que sigue fue añadido. Esta parte fue añadida en algún momento a el texto que aparecía en ese manuscrito, ¿sí? Luego tenemos la abreviatura PRB, entonces vamos a buscar por la letra P. Ah, ya me pasé. La P, PRB, PRB. Y aquí la tenemos. PRB equivale a probablemente. Luego tenemos el número uno que ya habíamos mencionado, que es otra posibilidad de lectura, ¿sí? En este caso, al comparar esta palabra, esta unión de palabras que sería eh, la combinación agoí, culó, y hay otra posibilidad de lectura donde la palabra, esta palabra, sobre todo la primera, tenía un cambio. Y encontramos allí la expresión agam, ¿sí? Entonces, nos están haciendo esa comparación de cómo aparece en un manuscrito y en otro testimonio eh, esa otra posibilidad de lectura de esta expresión. Luego seguimos con la abreviatura ET,
eh, por la letra E junto a la T y la tenemos aquí, que equivale a y tanto como, luego vendría la abreviatura TR, que en este caso la tenemos aquí, que equivale a la palabra transponer. Luego sigue la abreviatura AD, que sería diferente a la que vimos anteriormente, que era ADD. Entonces vamos a buscar AD y la tenemos aquí, que equivale a la letra A. Luego la abreviatura FIN, que la tenemos en esta parte, que pues equivale a la palabra fin. Y por último, el número 8, que en este caso ese número 8 equivale pues al versículo 8 de este capítulo 3 del profeta Malaquías. Y una vez tenemos la información, pues ya nos queda más fácil ir sacando nuestros comentarios, nuestras apreciaciones de lo que encontramos en esta nota que nos están presentando en el aparato crítico de la Biblia hebraica Stuttgartense, ¿sí? Entonces, de nuevo, como lo mencioné hace un momento, estas citas bíblicas que aparecen aquí al final de las abreviaturas o de lo que implica cada abreviatura, serían como ejemplos donde se está utilizando esa abreviatura, ¿sí? Lo que implica la abreviatura es la palabra que está en español. La cita bíblica es un ejemplo, por ese motivo, pues no hacemos referencia a él aquí como en la traducción de la nota, ¿sí? Entonces, eso sería lo que podemos hacer. Lo que esta ayuda nos brinda, lo que esta guía el provecho que podemos obtener de ella es saber cada una de estas letras, de estos símbolos, de estos signos que nos están representando, que nos están indicando, para después ponerlo pues por escrito en los comentarios que vamos haciendo de cada uno de los versículos, ¿sí? En ninguno de estos materiales va a aparecer el comentario completo, o sea, como el comentario de cada nota de la masora del aparato crítico, para ir y copiarlo y pegarlo en un ejercicio que se está haciendo, en un trabajo, sino que es fruto de este proceso de investigación, de ir deduciendo qué representa cada uno de estos signos, de cada una de estas notas en el caso de la masora parva. Entonces, espero que esta explicación les sea de provecho, les sea de mucha utilidad para usar de una mejor manera este material que podemos encontrar en esta guía de cómo podemos utilizar la Biblia hebraica estugartense. Que Dios los bendiga.